Muy bien, entonces, hoy vamos a llevar la clase, la discusión hacia, digamos, la oposición claramente antagónica que tiene este Aníbal Ponce con la escuela nueva o la nueva educación. Ajá. Entonces, pues solo como para recordar, ustedes saben que la historia de la escuela o la historia de la didáctica la han dividido los especialistas en 4 momentos. Hoy consideran que ya son 5. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, ¿no? Entonces está la tradicional, la escuela nueva o la nueva educación, que es a la que está haciendo la crítica Aníbal Ponce. Tiene sentido porque todavía él no le tocó ver las otras dos, pero bueno, después de la escuela nueva o la nueva educación aparecería la tecnocrática en Estados Unidos y después la pedagogía crítica, que pues tiene mucha presencia en América Latina y, y en Estados Unidos. De hecho, a mí me parece que los principales pedagogos críticos, de hecho, se encuentran en Estados Unidos, ¿no? Son Michael Apple, Henri Giroux y Peter McLaren, que es muy querido por nosotros. Ujú. Un autor sumamente comprometido, Peter McLaren. Pero bueno, entonces ahí está, y pues Pablo Freire, Gadotti, Adriana Puigros, ¿no? Que están digamos, en Latinoamérica. Y hay otra corriente de la que ya se habla, pero que estaría naciendo en todo caso, que es la pedagogía postcrítica. Entonces, ¿qué pasa con Aníbal Ponce? Ya habíamos dicho el lunes y se dieron cuenta, estuvimos hablando en realidad un buen rato sobre ello, pues es un autor marxista. Ajá. De hecho, me parece que es el primer gran educador marxista argentino, muy joven, la verdad. Y pues se trata de un marxismo ortodoxo, solo que a diferencia de los grandes marxistas que son posteriores a él, como Althusser, como las reflexiones marxistas de Bourdieu en algún momento, de Passerón, este cuate que también trabaja Spinoza, que escribió con Althusser para leer El Capital, Etienne Balibar, que por ahí anda todavía. Entonces, Aníbal Ponce es previo, ¿no? A todos ellos y utiliza un marxismo, digamos, ortodoxo o dogmático para atacar algo que los marxistas no hacen, ¿eh? Para atacar, digamos, la intrusión o la presencia del, de la burguesía y de su modo de producción, que es el capitalismo, en educación. Es decir, que los intereses educativos no son pedagógicos, sino eh, son intereses de clase, en este caso, de la clase que oprime, que es la clase burguesa. Ahora, entonces, aparece una nueva didáctica, una nueva escuela, precisamente una nueva educación, que responde, admitir, que responde al modelo tradicional, pero dice Aníbal Ponce, y la tesis es interesante, no es cierto, en realidad esta supuesta nueva educación no es nueva, es una reformulación, vamos a decir, es una reformulación, ya viene el tema de la reforma o revolución dentro de la historia de la educación, de los intereses de clase burgueses. Ujú. Vamos por partes si ustedes quieren. ¿Quién recuerda o quién nos dice nombres de los autores y autoras que se encuentran dentro de la escuela nueva o la nueva educación? Nombres, nombres. Dewey, ¿no? Creo. Muy bien, sí. John Dewey, sí. ¿Quién más? Muy bien. En esa línea, Montessori. muy bien. Vamos dos. John Dewey, Montessori. Vamos, vamos. De Crowley. Muy bien. De Crowley, perfecto. Sí, desde luego, de Crowley, Montessori, John Dewey.
No sé si Hilda Taba, creo que sí, no. No estoy segura. Fí- Fíjate que interesante, ¿eh? Interesante, nunca había escuchado lo de Hilda Taba, pero yo creo que por las preocupaciones de Hilda Taba, ella estaría, según esta clasificación de la historia de la educación, más bien en el tecnocrático, porque digamos una de sus preocupaciones importantes en Hilda Taba, pues es el currículo, ¿no? Precisamente. Ujú. Esa sería más bien la visión tecnocrática. Pero o sea, los que dijeron están muy bien, o sea, por supuesto, es John Dewey, este, de Crowley, que voy a ser sincero, yo nunca he leído a de Crowley. También nunca he visto un libro. No está en mi biblioteca ningún libro de Crowley. Pero bueno, John Dewey, de Crowley, Montessori, Clapared, ¿le suena? Clapared, Claparede se escribe. Pues entonces, Clapared, de Crowley, Montessori, John Dewey. Y si nos vamos más hacia atrás, porque estos los podemos También ubicar podría ser perdón, Celestín Freinet. muy bien, por supuesto. Freinet, y ese sí es muy bonito, a pesar de lo que diga Aníbal Ponce, la verdad es que Freinet es muy bonito. A mí me gustó por un profesor en la maestría, que después supe que él da sociología y educación en la licenciatura. No sé si alguien tomó clases con él, el maestro, el doctor Fernando, un maestro ya viejito. ¿Alguien? John, ¿Sí? ¿Quién? Ah, Jocelyn. Jocelyn. Ujú. No sé cómo sean sus clases en licenciatura, pero en maestría sí, Freinet, pero nunca dejó algo que leer, no pidió un ensayo. Este, no, una cosa lindísima, y él hizo que me enamorara de Freinet. Es un muy buen maestro desde mi punto de vista. Y por cierto, es el especialista en Freinet en todo el mundo hispanohablante, ¿eh? Sí, no. Qué cosa ese señor. Pero bueno, claro, Freinet. Para Aníbal Ponce, Freinet tiene tache. Ajá. Este, las técnicas Freinet, ¿no? Por supuesto. Famosas técnicas Freinet. Muchos creen que hoy ya desaparecieron o que ya no tendrían mucha utilidad por cosas como el Internet. Yo creo que más bien eso nos ayudaría a repensar las técnicas Freinet, pero bueno, ahí tenemos temas de discusión. Muy bien, John Dewey, Montessori, Clapared, de Crowley. ¿Alguien se acuerda del nombre del autor de la escuela Summerhill? Bueno, es Alexander Neal. Alexander Neal, con ese proyecto de escuela Summerhill, que todavía existe en los países del norte de Europa, o sea, o con mayor presencia, también es escuela nueva. Muy bien, pero todos estos autores los ubicamos en el mismo contexto, ¿no? Finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que fue donde tuvo un auge tremendo. Gabriela Mistral está ahí en la nueva educación, por cierto, o escuela nueva. Pero si nos vamos hacia atrás, que es donde empieza este Aníbal Ponce, pues nos vamos a encontrar a Rousseau. La discusión, o donde comienza la discusión de Aníbal Ponce con la nueva educación, es con Rousseau, y es donde a mí me gustaría hacer el énfasis en la clase de hoy. Porque discute con Rousseau y con, por ejemplo, alguien que siguió las enseñanzas de Rousseau muy de cerca, que es Pestalozzi. Ujú. Entonces vamos a ahí estar haciendo un poquito como de teoría pedagógica. Esa es la posición de Aníbal Ponce, que es la más común, pero hay quienes dicen, este, una señora que se llama Angela Medici, el libro se llama L'Éducation Nouvelle, precisamente la educación nueva. No sé si existe en español, yo lo leí en francés hace un rato, cuando todavía podía leer en francés, pero bueno, se llama La Educación Nueva, L'Éducation Nouvelle, Angela Medici. Y según esta autora, la escuela nueva no comenzó con Rousseau, comenzó con Montaigne. Es una tesis interesante, ¿sí? En los ensayos de Montaigne sí tiene un ensayo que se llama precisamente de la educación de los hijos. Pero bueno, ¿cuál es el problema con Rousseau?
Sí, a ver, dice, la nueva educación, primera parte. Las aspiraciones de la burguesía en materia pedagógica, eso es bien interesante, tan pomposamente enunciadas por Rousseau y tan mezquinamente realizadas por Pestalozzi y sus discípulos, alcanzaron alrededor del año 1880 cierto aspecto de colmada plenitud. Ok, nosotros ya estamos en sexto. Si este texto lo estuviera leyendo alguien de los primeros semestres y se acercara a nosotras y nos dijera, oye, yo escuché en una clase que Aníbal Ponce decía que Rousseau y Pestalozzi eran burgueses. ¿Tú estarías de acuerdo? En lo que ustedes han escuchado, han leído, han estudiado de Rousseau, ¿estarían de acuerdo con la primera sentencia de Aníbal Ponce? Aspiraciones burguesas en Rousseau y mezquinamente realizadas en Pestalozzi, pero vamos a centrarnos en Rousseau. ¿Hay burguesía en el Emilio o de la educación? ¿Qué sabemos? ¿Qué recordamos? Creo que recuerdo que Emilio vivía más con una, como, o sea, ay, no sé cómo se le llama, mucama, chacha, no recuerdo el término que utiliza, pero pues una persona que no es de la burguesía no tiene ese tipo de figura en su vida. Una, bueno, sí, puede ser, si fuera masculino es el ayo, sí, pero como una nana, ¿no? Ujú. Ok, ¿quién más? Yo. ¿Sí me Ok, escucha? sí, Ah, ok. Bueno, una de las cosas que igual revisábamos con Rousseau es que, por ejemplo, el niño necesitaba todo el tiempo del mundo para que pues, se pudiera desarrollar bien y la mayoría de niños, específicamente en Francia, pues no tenían ese acceso. O sea, tenían o estaban trabajando en fábricas y pues sí, o sea, necesitaban tener el tiempo y los recursos para que pudieran desarrollarse, aparte de que decía que tenía que ser un instructor más o menos como por niño. No sé si eso me lo estoy imaginando, pero esa era la idea que tengo, ¿no? Que tenía que ser un instructor con un niño para que pues se pudiera desarrollar bien y eso cuesta dinero y las familias que no tienen el acceso suficiente para ese tipo de recursos, pues sencillamente no les van a poder dar ese tipo de educación. muchas gracias. Una tercera opinión. Ya compartieron Cristina, Jacqueline. ¿Alguien más? Dafne. Sí, aunado a lo que dice Jacqueline de que no tenían el tiempo ni los recursos de que para que los niños estudiaran o estuvieran en compañía de un adulto, tampoco los adultos tenían el tiempo para estar en compañía con los niños de ninguna manera porque también tenían que trabajar. O sea, de hecho lo vemos actualmente. Muchos de nosotros crecimos a lo mejor sin la supervisión de los papás porque pues los papás tenían que trabajar y nos quedábamos solos en casa. Entonces, este postulado de que se centre en el niño y que motivarlo y apoyarlo y estar con él para su crecimiento, pues no es posible desde un ámbito proletario o de trabajador. Muy bien, esto último que tú acabas de decir está muy bien porque esa es la tesis de más adelante. Creo que de hecho ya es el capítulo 8. Esa es la tesis de Aníbal Ponce, precisamente. Ajá. Es algo que él apenas, que apenas o sea, se estaba diciendo, ¿eh? Digamos, no solo que los niños se quedaran solos, sino lo que sigue, que las escuelas estén vacías. Y entonces Aníbal Ponce retoma unos testimonios, recupera unos testimonios, eso está muy bien que lo digas de una vez. No vamos a ir en orden, me importa entender todo el texto en general. Y entonces recupera argumentos de cómo van educadores por allá en La Pampa, Argentina. Dicen, bueno, sí, llegan los supervisores a las escuelas y, perdón, esta es una escuela, pero ¿y los niños? Pues es que están piscando, ¿sí? Entonces los niños se tienen que ir a piscar. Creo que él pone el aceite, el ejemplo de las aceitunas para hacer aceite de aceitunas y cosas por el estilo.
Y entonces, pues es eso. ¿Por qué las escuelas están vacías? Pues porque los niños tienen que trabajar. Y por ahí, precisamente, se veía la crítica a Rousseau, aunque en cierta medida, a mí me parece que es más o menos incompleta o está dirigida la lectura que hace Aníbal Ponce del Emilio de Rousseau. ¿Sí? Rousseau, en el Emilio de la Educación, pone dos opciones. Una es el hombre y la otra es el ciudadano. Y lo mismo en el caso de la mujer o ciudadana, pero no ambas, no las dos al mismo tiempo. Uno elige el camino de ser hombre o de ser ciudadano, o ser mujer o ser ciudadana. Si uno elige el camino de ser hombre, elige la libertad. Lo mismo, si uno elige ser mujer, elige el camino de la libertad. Si uno elige el camino de ser ciudadano o ciudadana, elige el camino de la seguridad. ¿Eso qué implica? Si yo acepto la libertad, rechazo la seguridad. Si acepto la seguridad, rechazo la libertad. No se puede. No soy medio ciudadano y como uno podría ser medio hombre. ¿Cómo puede ser medio libre? Eso no existe, ¿no? El hombre es un ser para sí, el ciudadano es un ser para el otro. Ujú. Ahora, Emilio, que ese niño no existió, es un principio abstracto que le permite presentar sus ideas a Rousseau. ¿Es pobre o es rico? ¿Quién recuerda eso de Emilio? Este Emilio, que es un principio abstracto de Rousseau, ¿es pobre o es rico? Soy sincera, no recuerdo muy bien, lo leí hace mucho, pero recuerdo que incluso se mencionaba una nana, si es que no mal recuerdo, entonces yo supongo que era rico, creo. O a lo mejor me estoy confundiendo y era pobre y me inventé lo de la nana en mi mente, cualquiera de los dos. No pasa nada, es que esas cosas pasan cuando ya uno leyó o estudió algo hace un rato. Ujú. ¿Quién necesita educación? ¿Quién necesita intervención de afuera, ¿no? O externa para ser educado? Entonces Rousseau dice que quien necesita ser educado es el rico, porque el pobre se hace hombre a sí mismo. El primer oficio que aprende Emilio cuando llega a esa edad, en el libro 4 del Emilio de la Educación, es la carpintería. Por ejemplo, ya después conoce a Sofía, que va a ser su futura esposa, y Sofía es una mujer, no es una ciudadana. Normalmente las críticas que hacen, no, es que Rousseau lo que dice de la mujer y todo, no. Eso lo dice de la ciudadana, no de Sofía. Por eso hay que leer todo el libro con mucha calma, porque luego hacemos decir a Rousseau cosas sobre la educación de la mujer y no es cierto. Una es la mujer y otra es la ciudadana. Y cuando dice que la mujer debe llevar un botón y una aguja por si se le cae el botón de la camisa al hombre, no está hablando de Sofía, está hablando de la ciudadana, porque la ciudadana es un ser para el otro. La ciudadana se maquilla, la ciudadana aprende a sonreír, aprende a sentarse, aprende a comer, aprende a porque va a ser un ser para el otro. Sofía no se maquilla porque su belleza es natural. Sí me doy a entender. Entonces, y lo mismo pasa con Emilio. Esa es la concepción que tiene, pero se hace una distinción. Ahora, por supuesto que Rousseau está digamos, está apreciando el valor del trabajo como si el trabajo nos formara por sí mismos. Pero ¿dónde está el error fuerte que ve Aníbal Ponce en el Emilio de la Educación de Rousseau? Emilio, insisto, este niño abstracto, está aislado de la sociedad, porque la sociedad corrompe. Las primeras líneas del Emilio dicen, depende de la traducción, pero la que yo uso, que es la de Alianza Editorial, me parece que es la mejor traducción.
No, sí, no, es la mejor traducción. Este, dice, todo lo que sale de las manos del creador de las cosas de la naturaleza es bueno. En las manos del hombre degenera. Esto que han hecho eslogan ahora de Rousseau, todo es, este, todo en las manos de Dios es bueno, en la sociedad se corrompe. ¿Sí? Daniela. Justamente es ahí la crítica porque se contrapone a una de las ideas que Ponce expone en la educación y lucha de clases, ¿no? Creo que dice algo así como de que el hombre se mantenió porque participaba en las funciones sociales. Y entonces es justamente cuando puede darse esta educación con la participación social. Esa es la crítica, precisamente. No existe, no existe un hombre que se pueda formar aislado de la sociedad. Digamos, esa es la crítica fuerte que hace, o sea, no solo a Rousseau, sino pues en realidad pues a toda la escuela nueva. Por ejemplo, a Pestalozzi, ¿no? Que habría que releer también, o sea, yo creo que hay que releer a Pestalozzi, que está más o menos olvidado en el Colegio de Pedagogía. Eh, pero sí, digamos, esa es la crítica principal. En el pensamiento marxista no hay posibilidad de que un hombre pueda hacer una reforma, una revolución, él solito. Freire, después, mucho después que Aníbal Ponce lo va a decir también, ¿no? Nadie educa a nadie, nos educamos en comunidad. Ujú. Está desde Aristóteles. El hombre es un zoopolíticon, es un animal político, es un animal civil. Ujú. Si alguien puede vivir solo al margen de la sociedad, dice Aristóteles, o es un animal o es Dios. Pero nosotros, en tanto no somos ni uno ni otro, en realidad no podemos vivir al margen de la sociedad. Ahora, eh, esas son, pues, es pura pretensión burguesa, ¿no? Ujú. De ahí vamos a pasar al tema de la educación llamada laica. Lo que pasa es que fueron las ideas de Rousseau y de Voltaire las que a lo largo del siglo XVIII, Marx todavía no nace, a lo largo del siglo XVIII, pues llevaron a que se realizara la Revolución Francesa. No solo son ellos, ese siglo también es bien importante en educación. Por supuesto que, o sea, Rousseau ni vio la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es 1789 y Rousseau murió en 1772. Ajá. Pero sin duda alguna las ideas de Rousseau están ahí. Entonces, pues es Rousseau, Voltaire, y de hecho quien es más importante ahí en términos propiamente educativos, pues es el Marqués de Condorcet, con este libro que se llama Cinco Memorias de la Instrucción Pública. De hecho, es el Marqués de Condorcet, que era de formación matemático, quien crea el concepto de instrucción pública. La instrucción pública es algo que se gana con la Revolución Francesa, porque antes existía eso, solo la educación burguesa, la educación en el que el educador va a la casa y educa. Eso no existe, porque sería, o sea, digamos, la educación privada sería una especie de aislamiento, como lo pensaba Rousseau, y eso solo lo puede hacer el burgués. Es como si Aníbal Ponce estuviera oponiendo, digamos, la educación popular a la educación privada. Ujú. Ahora, veamos cómo esto pasa a, a la escuela llamada laica. Ok, dice Aníbal Ponce. La escuela llamada laica, que, perdón, esto también lo voy a comentar, la gratuidad, la obligatoriedad y la laicidad son del siglo XVIII en Francia. Van a llegar a México, pero porque precisamente los mexicanos lo traen de Francia, Gabino Barreda. En México, la escuela primaria, porque solo está la escuela primaria, todavía no existe la Escuela Nacional Preparatoria,
que abre sus puertas el 2 de diciembre de 1867, pero fíjense, estamos en el siglo XVIII. La laicidad, la obligatoriedad, ¿qué me falta? Laica obligatoria y la gratuidad de la escuela se gana con el concepto de instrucción pública, hecho por los franceses revolucionarios. Pero ahora veamos. La escuela llamada laica, que resultó de ese conflicto, estaba pues muy lejos de ser revolucionaria. Es que piensen en dos secciones. Por un lado, reformas educativas y por otro lado, revoluciones en educación. Entonces, Aníbal Ponce dice, ok, a ver, revisemos la laicidad. ¿La laicidad es una reforma o fue algo revolucionario? Yo les acabo de decir que la laicidad es algo que se gana en la Revolución Francesa. Para Aníbal Ponce parece que eso es mentira. La laicidad no es revolucionaria, es una reforma educativa, pero todavía no es revolucionaria. Bueno, entonces esto aspiraba tan solo a reglamentar en las escuelas la enseñanza religiosa de manera de no traer conflictos en el seno de una institución frecuentada por burgueses que profesaban religiones diferentes. ¿Alguien nos puede decir la crítica a la supuesta laicidad? ¿Por qué la laicidad no es revolucionaria, sino apenas una reforma y en beneficio de los burgueses? ¿Quién? Pues yo. Sí. Pues, o sea, creo que tiene que ver con que justamente, ¿no? O sea, lo que dice la burguesía, pues eran ya no solamente la Iglesia Católica, sino otras religiones. Y digamos que para que no hubiera un conflicto entre, pues, burgueses, entre los que, pues, imponían como los valores de la época, pues era mejor una escuela laica en la que no se enseñara la religión de ninguno, no promover ninguna, pero pues eso no quitaba que, o sea, que la burguesía es la que estuviera dominando la reforma en educación que en ese momento pues estaba en pie, ¿no? Y que también, pues después de eso, o sea, aunque había, digamos, cierta laicidad, podías seguir enseñando, o sea, como que se le dejaba esa enseñanza de la religión a las familias o a la iglesia a la que pertenecieras, pero, pero justamente es como, o sea, no es como una separación porque realmente quisieran que la religión dejara de dominar la educación, ¿no? Sino más bien que no hubiera un conflicto entre qué religión dominaba a la educación, pero pues en sí como que estaban ya ahí sembrados los valores de cada religión pues en la enseñanza. No me había puesto a pensar en lo que dijiste casi al final, Ore. Tal vez revolucionario habría sido expulsar de plano los credos religiosos, pero en la época no estaban listos, a pesar de que Voltaire ya la había propuesto, ¿no? Colgar al último sacerdote con las tripas del último juez, decía. Que después va a ser ni Dios ni Estado. El anarquismo de Bakunin. O sea, ni iglesia ni Estado bajo la forma de los jueces. Pero para la pedagogía anarquista, que existe, por supuesto, así como tal, la pedagogía anarquista, falta, de hecho, todavía faltaría la discusión entre los marxistas y los anarquistas. Porque los anarquistas no le perdonan al marxismo que no quieran de plano acabar con la iglesia y con el Estado. ¿Alguien más sobre esto? Bueno, entonces dice Aníbal Ponce, seguimos. Y tan es así
que cuantas veces los propios campeones de la ley se vieron obligados a descubrir su pensamiento, quedó este muy atrás del que había sido expresado un siglo antes por el ala izquierda del tercer estado. En vez de combatir a la iglesia como Voltaire, ahí está, en vez de afirmar que un pueblo educado por sacerdotes nunca puede ser libre, qué belleza, como Condorcet, el, el marqués que les acabo de decir, el marqués de Condorcet, y ese libro existe. Bueno, yo lo tengo en fotocopias, pero la maestra que nos lo dio en la maestría, era una maestra argentina, ya es muy grande, Azucena Ouset Rodríguez. Yo sé por ella que el libro existe en español, pues no sé si lo compró en México o en Argentina, sobre la instrucción pública. Entonces aquí están todos, Voltaire, el marqués de Condorcet. Pero en Voltaire queda muy bien. ¿Sí? En vez de combatir a la iglesia como Voltaire. Eso habría sido revolucionario, ¿no? Y el laicismo es una reforma educativa. En vez de afirmar que un pueblo educado por sacerdotes nunca puede ser libre, como muchos países latinoamericanos hasta el día de hoy, Chile, la Universidad Católica de Chile, que es la universidad, es católica, la de Guanajuato es católica. En nuestros días, la Ibero, sacerdotes jesuitas. Yo me chuté un librito chiquitito ahí que se lee en 2, 3 días. No, es que no me acuerdo cómo se llama ahorita. Creo que se llama Para pensar el sistema educativo nacional mexicano. Se lo voy a pedir a mi mamá porque es de ella. Ella me lo vi y dije, a ver, préstamela. Pero creo que se llama así, Para pensar el sistema educativo nacional mexicano, una cosa así. Y precisamente trata el tema de con qué presidentes y en qué años específicamente la SEP ha modificado digamos, también se puede ver en política educativa, o a lo mejor ya lo han visto. Entonces, sexenios y años específicos del 60 para acá, en los que la SEP ha legislado para que sacerdotes nuevamente puedan estar al frente de las instituciones educativas, porque eso desde las leyes de reformas estaba prohibido. Ahorita es posible, pero tiene una fecha en la que esa cosa es posible. Ajá, es un tema interesante, muy interesante, sobre todo por las consecuencias que eso tiene. Sacerdotes maestros ya habían sido expulsados y se ha legislado, o sea, se han hecho leyes para que, como hoy en día, haya sacerdotes al frente de las escuelas, que supuestamente son públicas, pero como en el caso de la Católica de Chile, son públicas nominalmente, porque en la práctica son privadas. Es decir, la Universidad Católica de Chile, que son en sus orígenes fue dirigida por sacerdotes alemanes. Hoy hay una fuerte presencia de maestros y de maestras alemanas en Chile. Decían, no, es que es pública porque puede entrar quien quiera, siempre y cuando tenga tantos pesitos para pagar. Entonces no es pública, eso es privado. ¿Sí? Bueno, entonces, un pueblo educado por sacerdotes nunca puede ser libre, ¿no? También como decía Condorcet, tiene sentido, era matemático. Estos animadores del laicismo en la enseñanza solo predicaban en el fondo el máximo respeto por el hecho religioso. Bueno, desde entonces hasta hoy ha transcurrido medio siglo. Por declaración expresa de sus mismos teóricos, la burguesía no ha sido capaz de procurar a las masas durante ese lapso ni siquiera la enseñanza mínima que estaba en su interés asegurarles. Los más reaccionarios, dice Ponce, se atrevieron a decir que ocurría otra cosa muy distinta. No es que la escuela burguesa no pueda dar una instrucción para todos. Lo que sucede es que elimina a los realmente ineptos. La fuerza, y como decíamos en México, no tiene pelos en la lengua.
Ponce. Si de la iglesia, mejor dudemos, ¿no? Porque un pueblo no puede ser libre teniendo a sacerdotes como maestros. Y ahora los burgueses hacen una supuesta reforma educativa, no una cuestión revolucionaria, al introducir el laicismo, pero en realidad lo ponen porque los burgueses profesan un montón de diferentes religiones. Unos son católicos, otros son protestantes, otros son cristianos, otros son judíos. Entonces, para que no se peleen entre ellos, hay laicismo. Pero sigue siendo tramposo porque quienes siguen yendo a las escuelas son ellos. O sea, el laicismo es una reforma al interior de la burguesía. Y ahora avanzamos y señala otra crítica, ¿no? No es que la burguesía no pueda dar una instrucción para todos. Carlos Slim tiene para levantar escuelas en todo el país. Y escuelas, es que la palabra no me gusta, yo sé que ustedes tampoco seguramente, de calidad, porque es problemática precisamente desde la reforma educativa del 94 hasta nuestros días, con el salinismo. Que quien era la secretaria de Educación Pública en el salinismo, ¿quién fue? Pues el Bester Gordillo, que se llenó los bolsillos de dinero hasta el hartazgo, ¿no? Entonces, oye, es interesante el tema de la reforma educativa o de las reformas en educación como lo piensa Ponce, vean la claridad que tiene. Entonces, no es que la burguesía no tenga lana para todos, lo que sucede es que elimina a los realmente ineptos. Ahora, nos detenemos un poquitito aquí. ¿Y cómo funciona esta eliminación de los que la burguesía considera ineptos? Porque ya nosotros aquí ya sabemos que la burguesía es quien en realidad se ha apropiado de los intereses educativos. Pues que creen que la burguesía recurre precisamente a los principios filosóficos de la escuela nueva. Entonces, Rousseau, por ejemplo, dice que hay algo por naturaleza que es bueno. Y eso lo va a manejar la burguesía, desde mi punto de vista, eso lo maneja la burguesía, porque yo no creo que Rousseau se refiera a eso. O sea, hicieron mal uso de Rousseau en todo caso, eso le faltó decir a Ponce, porque me parece que él sí cree que Rousseau lo dijo. ¿A qué me refiero? Habría, según la burguesía, habría en Rousseau un discurso en el que por naturaleza uno es bueno para algo. Yo tengo una disposición natural óptima para una práctica precisa. Ajá. Entonces, a ver, clase de música, ¿sí? Una escuela hecha por la burguesía. Entonces llega la clase de música, pero ¿cómo no sabes tocar el piano? A ver, póngalo frente al piano. Y entonces le ponen frente al piano y va a agarrar un dedito, normalmente el índice, y va a tocar una tecla. Tin, 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 y lo que sea, ¿no? Uy, a ver tú. Y John. Y llega John. Entonces John se siente, ¿puedes tocar algo en el piano? Y va a tocar por lo menos 5 compases del Claro de Luna de Beethoven. O del Para Elisa, ¿no? Tiririri, tiriririn, tiri. Ay, no, es que es bueno, ¿eh? No, esto ya lo traen, es por naturaleza. Ese es, digamos, cómo han llevado a Rousseau a la eliminación de los supuestamente o de los innatamente ineptos en educación. Pues John en su casa nació y tuvo un piano o un violín, o siempre hubo libros, o hablaban en diferentes idiomas en su casa. Y José no, o yo qué sé. Ajá, pero entonces, ¿la burguesía qué hace? Establece un modelo educativo laico. Gracias. Entonces, según Ponce, establece un modelo educativo laico, la laicidad es una trampa de la burguesía, y dice, todos entren. Y ya cuando entren, establece un programa de estudios que está hecho para ellos mismos. Por ejemplo, vamos a meter música. Todos pueden entrar, pero tú eres inepto. Mira, él tiene una disposición natural para la música, para pintura, para pues, para danza, por ejemplo, si me doy a entender.
Y entonces, ahorita me gustaría que ustedes me dijeran si es clara la relación de cómo la burguesía se ha apropiado una lectura de los principios filosóficos de la Escuela Nueva, en el que habría una disposición natural, nata, hacia tal cosa. Aníbal Ponce está diciendo, no es cierto, es más bien que la propia burguesía acomoda los modelos educativos para ellos mismos. Fui lo suficientemente claro, sobre todo de cómo se une o cómo unen los burgueses los intereses de la Escuela Nueva y cómo eso lleva a la eliminación de los supuestamente ineptos. Alguien, díganme si sí, si no, algún ejemplo, alguna experiencia. ¿Quién se anima? ¿O fue claro? Sí, sí, Rodo. Sí, creo que sí. O sea, como que la culpa recae en los y las estudiantes, ¿no? O sea, en vez de como en el sistema como tal, que justo fue planeado con tales intereses, ¿no? Que van a convenir a ciertas personas y no a otras, ¿no? Eso yo no lo había pensado y creo que tienes razón. Oye, ¿por qué dejaste la escuela? Pues es que no soy bueno. Eso que acabas de decir es muy interesante, creo, ¿eh? Ajá. Ajá, no, no es que no seas bueno, es que tiene trampa. Sí, claro, yo cuando lo leía como que me sonaba al pobre es pobre porque quiere, ¿no? Y entonces aquí, pues desertas porque eres inepto, ¿no? O sea, y no como por todos los demás factores. Ujú. Sí, sí, sí. O sea, digamos, la escuela estaría hecha para que solo lleguen hasta los últimos niveles los dispuestos por naturaleza para llegar hasta el final. Los que se adaptan al sistema. Ujú. Se escuchó muy feo porque nos estamos hasta acá. Pero Sí. pero es así, ¿sí o no? Pues sí, te tienes que adaptar o no sobrevives. Pero, o sea, justamente esto, ¿no? O sea, de que se ponga como lo que a mí me pareció como muy interesante, muy importante en lo que dice Aníbal Ponce es justamente esto, ¿no? Que, o sea, que nosotros ya llegamos hasta acá, ya somos, pues, universitarios, ¿no? Somos los pedagogos, las pedagogas que vamos a hacer reformas educativas, pero, y quizás que nuestras intenciones no son malas, o sea, no es como que pensemos en favorecer a la burguesía porque ni pertenecemos a ella, pero creo que si no nos cuestionamos justamente para qué, o sea, por qué o cuál es el trasfondo de nuestras reformas y solo beneficiamos al sistema lejos de que aunque pareciera que nosotros estamos haciendo una revolución, solo estamos haciendo un nuevo modelos que beneficien al sistema o a la burguesía, es algo que a mí me da como mucho terror, porque entonces digo, ¿qué estaré? O sea, como que sí tienes que pensar justamente por qué estoy pensando que este modelo que yo creo que es beneficioso para los estudiantes, ¿es realmente así o no? Pero ¿cómo lo último, Lore? Ajá, o sea, que como nosotros ya llegamos hasta acá y somos pedagogas y pedagogos que vamos a, digamos, en algún momento ejercer o proponer reformas educativas o ideas que según o nosotros creamos son beneficiosas para los estudiantes o para las estudiantes, pero si no nos cuestionamos realmente como para qué, o sea, por qué o qué consecuencias tienen esas reformas, y si lejos de estar haciendo realmente una revolución, solo estoy
como reformando el sistema para que la burguesía continúe estando ahí, es algo que a mí, o sea, a mí sí me da mucho terror porque yo creo que pues los pedagogos o las pedagogas o los pensadores de la escuela nueva no tenían esa intención, obviamente, o bueno, algunos quizás sí, pero otros no tenían como la intención justamente de beneficiar a la burguesía, ¿no? Simplemente que sus ideas fueron, o como dices, interpretadas para justificar que unas personas no avancen en el sistema educativo y otras sí, o simplemente sin darte cuenta, tú solo pues beneficias los ideales de la burguesía porque creo que también tiene mucho que ver con lo que, bueno, pues con la conciencia que uno tiene, ¿no? O sea, quizás como lo veíamos en el seminario y tener la conciencia del amo y no la de la propia es algo que hace que justamente en vez de hacer revoluciones educativas, solo hagamos reformas educativas que benefician a la burguesía. Sí, sí, sí. Aunque también es cierto que, o sea, Aníbal Ponce cuando dio estas conferencias era un joven. Por momentos se nota la fuerza y la energía de un joven que ha encontrado algo y lo defiende, como esto de la iglesia y la burguesía y todo. Porque hace rato que decían Freinet, creo que era Jacqueline, ya no me acuerdo. Freinet era marxista. O sea, Freinet, yo no veo en las técnicas Freinet, sinceramente nada de lo que está señalando este Ponce, ¿no? Aparte que escribió muchísimo. Libros pequeños, eso sí, pero bastantes. Pero por otro lado, sí podría pasar que uno esté haciendo algo que pretende es revolucionario y de manera inconsciente le estemos haciendo la chamba al capitalismo, que es lo que está haciendo. Yo justo antes de empezar la clase, para lo del coloquio que se va a hacer, que te comenté de Deleuze y Guattari, estaba leyendo a Guattari y sobre el capitalismo, él le llama capitalismo mundial integrado. Es una cosa que da, como dices, terror. Sí, o sea, cómo el capitalismo integra después de que desterritorializa. Oh, está cabrón porque está en todos lados. O sea, él se ha vuelto microfísico. Y entonces interesante porque por lo menos para regresar a Ponce, él lo ubica en prácticas muy, muy, muy concretas, ¿no? Y que es cierto, o sea, no basta abrir los ojos. Ujú. Vean el término, vamos a discutirlo juntos. Aristocracia obrera. Es que probablemente los últimos dos comentarios que estaban diciendo ahorita, precisamente vayan hacia allá, que uno dice, bueno, sí, llevo hasta la universidad, ¿no? Yo formo una clase privilegiada dentro de toda la masa social, pero ¿por qué yo no tengo la masa de Slim si ya llegué hasta acá? ¿No se supone que soy privilegiado? ¿No se supone que naturalmente estoy bien dispuesto para llegar hasta acá? ¿Por qué no veo todos los ceros en mi cheque? Ah, porque dicen, Aníbal Ponce, ¿qué crees? Te engañaron. En realidad eres una aristocracia obrera. ¿Sí? El concepto me parece súper potente. El universitario, no como miembro de una clase dirigente, que sea la burguesía. ¿Sí? Eres un obrero aristócrata, en todo caso. Eres un obrero que gana un poquito más. Pero eso no te hace burgués, porque normalmente la burguesía o los burgueses no llegan a hacerlo. Heredan, ¿no? El dinero que han ido amasando los miembros de la familia anteriores. Ujú. Entonces, vean, la escuela primaria está orientada de tal modo que aleja del proletariado a los escasos hijos de los obreros que la frecuentan. Los niños que llegan a ir a la primaria no están proletarizados porque van a la primaria. Los pocos que hacen eso. Ahora, mediante una enseñanza hábilmente dirigida y continuada, son los planes y programas de estudio. Es teoría curricular, que esa sí le hace la chamba al Estado.
se los lleva a comprender su superioridad, ¿no? Mira, tú estás aquí, no estás chambeando, aprovéchalo. O sea, Aníbal Ponce dice, es que parece que detrás de ese discurso motivacional hay tú puedes ser un buen obrero, vas bien, solo chíngale. Ujú. Entonces, una supuesta superioridad, porque somos buenos los que vamos a la escuela y los que no. Entonces se les lleva a comprender su supuesta superioridad entre los que van a la escuela y los que no, sobre los padres, y hacerles olvidar o avergonzar de sus orígenes modestos. Formar una aristocracia obrera, la potencia de ese término. Arribista y adicta, es una de las intenciones más claras de la enseñanza popular dentro de la burguesía. La burguesía no va a formar burgueses, la burguesía forma obreros aristócratas, ¿no? O este término que es el que yo he escuchado más de mano de obra calificada, ¿no? Algo así, sí. Ujú. Me gusta más aristocracia obrera. Ujú. Dice Ponce, creo inútil añadir, después de lo que dijimos en la clase anterior sobre las condiciones modernas del trabajo de los niños, que suponer que la escuela rechaza una parte enorme de la población infantil, no ya por biológicamente inadaptable, sino por no saber retenerlos mediante un plan adecuado de enseñanza, constituyen una afirmación pérfidamente calculada. En vez de confesar que los niños que abandonan la instrucción primaria son los mismos que la burguesía obliga a trabajar desde temprano en el sustento de un hogar, que esa misma burguesía previamente destruido. Esto es completamente Marx. También está más desarrollado este tema, sí en el manifiesto del partido, pero sobre todo en el que se llama de Marx y Engels, la Sagrada Familia. Sobre todo en la Sagrada Familia. El título es completamente irónico. La familia en absoluto es sagrada para el marxismo. Más bien la familia es algo que se tiene que destruir, pero no como lo destruye la burguesía. Ujú. ¿Quiénes son los niños que trabajan? Los mismos que la burguesía obliga a que abandonen la escuela. Pero la burguesía entonces se puede aliar aquí del discurso de cierta manera de entender la escuela, no iba a decir, pues es que no es lo tuyo. Y entonces el niño lo repite, si es que yo no estoy hecho para la escuela, mamá. No estás hecho para la escuela que ellos hicieron, en todo caso. Nos lleva a pensar en el origen de la escuela y en modelos alternos de escuela. Precisamente lo que estaba leyendo, que les comentaba, sobre las verdades nómadas, pues digamos que en eso tendría que terminar, en proyectos de resistencia o de subjetividades alternos a los modelos educativos estatales capitalistas. Por ejemplo, pues los caracoles de los zapatistas. Por ejemplo, las universidades interculturales en Oaxaca, que ya hemos mencionado en otras ocasiones, ¿no? Y en todos los procesos alternos a los modelos educativos estatales burgueses, en términos de Ponce, ¿no? Habría que decir. Bueno, y entonces aquí viene la cita que les comentaba precisamente hace un momento. Y entonces, es una anécdota más bien. Días pasados, cuenta Fernando de los Ríos, al regresar de Granada, me detuve en cierta aldea de Sierra Morena a surtir el coche de gasolina y pasamos frente por frente a unas escuelitas. Apenas las vi, escapado me fui a ellas. Había 2 maestros. De ellos, uno me reconoció, el otro permaneció ajeno a mi presencia. Era un muchacho en el que a simple vista reconocí vocación y ansias de enseñar. Estuve observando los cuadernos de los pequeños y daba gusto contemplarlos. Todo aquello me agradaba, pero hube de preguntarle,
Parece que aquí hay pocos chicos. Efectivamente, me contestó. Están casi todos con sus padres recogiendo la aceituna. He ahí la verdad. En la mayoría de los casos, al presupuesto de la familia contribuye el pequeño. Esta labor le aparta durante muchos meses de la escuela, meses, y cuando el apartamiento le coge de pocos años, hace olvidar lo aprendido. Fin de cita, sigue Ponce. Esa es la auténtica realidad que la burguesía disimula, aunque ella ha creado esa realidad. Como disimula también la proporción extraordinaria de hipoalimentados entre los niños que concurren a la escuela. Creo que la palabra ya no la usamos, hipoalimentados, pero hipo es abajo. Entonces, niños desnutridos, pues, mal alimentados. Entonces, por un lado están los niños que abandonan la escuela para tener que trabajar y de esa manera construir a la familia que ha fragmentado la misma burguesía. Después están los niños que sí van a la escuela, pero bueno, digamos, en realidad van porque creen que pues, después van a comprarse su casa y su carro y van a poder viajar, etc. No creo que funcione así. Y van a estudiar un modelo precisamente burgués para ser aristócratas obreros y van mal alimentados. Los niños desnutridos son causa y efecto de la burguesía. La burguesía lo quiere, lo necesita para sostenerse. Muy bien, hasta aquí. Les toca. ¿Qué piensan al respecto de todo lo que hemos dicho y ustedes mismos han comentado? ¿Algún punto en especial que haya sido de su interés? Bueno, yo quería comentar algo. Bueno, que justo esto de la aristocracia obrera es como que algo bien, bien profundo, ¿no? Porque muchas veces te hacen creer, o la misma burguesía te hace creer, ¿no? Que vas a escalar y siempre, no sé por qué me recuerda a los coaching o en los trabajos actualmente, ¿no? Que siempre te dicen, vas a crecer y siempre en los requisitos, ¿no? Crecimiento laboral, crecimiento rápido, pero al final del día solamente te capacitan para ser un mejor obrero, ¿no? Como que un obrero que sabe hacer más cosas, un obrero, y piensas que sales de esa zona, pero realmente no. Algo, más o menos como que eso es lo que estoy pensando. Y hasta ahí, bueno, creo. No sé si alguien quiere comentar algo más. Yo espero que sí. ¿Alguien más? ¿No? ¿O sobre lo que dijo Claudia? Pues sobre lo que dijo Claudia de la aristocracia obrera, pues es que, o sea, justamente creo que esa también es la trampa, o bueno, lo que Ponce critica sobre la escuela, pues, pública, porque justamente lo que promueve es que, pues sí, solo se sirvan a los intereses de la burguesía, pero digamos también de, nos alejemos de las problemáticas del lugar donde provenimos. O sea, y yo lo digo porque creo que pues nosotros o la mayoría ya de nosotros pues perteneceríamos a esa aristocracia obrera, ¿no? O sea, que sería, porque incluso Ponce dice, o sea, incluso los maestros son obreros que obviamente no trabajan bajo el sol, pero que pues la burguesía explota o se aprovecha de ellos para, pues para justamente como seguir reproduciendo sus ideas
y además de que te aleja de, o sea, te aleja del lugar de donde vienes, o sea, tú defiendes esos intereses, o sea, defiendes esos ideales y pues justamente es como, es lo que la trampa, o sea, de hacer una escuela pública, o sea, de educar a los pobres para que escalen en una sociedad, pero nunca lleguen a ser burgueses, pero sin embargo tengan esos intereses burgueses y puedas reproducirlos más fácilmente, ¿no? Y aparte responsabilizar a las personas que no pueden llegar hasta ese sitio, porque pues como ya es pública, o sea, ya es, todos pueden ir, nada más que tú no quieres ir o tú no puedes o no tienes la naturaleza no te ha hecho hábil para esto, pues ya no queda en mí, o sea, ya no es mi responsabilidad como estado el que tú estés en esta situación de pobreza o en esta situación trabajando, porque pudiste haber estudiado, pero pues no lo hiciste, entonces, o al menos ese es el discurso, creo yo, y por eso, pues eres pobre. Entonces, pues, no sé, o sea, creo que pues como este, este término que dices que es muy como importante, es muy importante justamente porque creo que nosotros pertenecemos a esta aristocracia obrera, pero el problema es cuestionarnos, ¿no? O sea, cuestionarnos siempre como la actividad que estamos haciendo como, pues como esta aristocracia obrera. Gracias, Lore. ¿Alguien más? Ahora sobre, por ejemplo, sobre lo que dijo Lore, o lo de Ponce, ¿no? Bueno, entonces, para terminar con la clase de hoy, sí me gustaría que revisáramos mm, estas dos corrientes que dice, de las que habla Aníbal Ponce. A una le llama corriente metodológica y a otra le llama la corriente doctrinaria. Doctrinaria, sí, exactamente. Ujú. Ok, entonces vamos a leer qué entiende por cada una de ellas Aníbal Ponce. Ujú. Mm, Y si fuera de esa hipocresía, la de la burguesía, a la cual el pensamiento burgués nos tiene bien acostumbrados, una domesticación. Lo importante por ahora es reconocer que la burguesía no se hubiera apresurado a inculpar los programas y los métodos si no reconociera ella misma desde hace tiempo la necesidad de reformarlos. Las reformas educativas, o esto que quieren quitar ética, estética, lógica, historia de la filosofía del bachillerato mexicano, por ejemplo. Entonces, si de por sí no sé cuántas personas llegan a la Facultad de Filosofía cada año con eso, ¿cuántas personas van a estudiar filosofía en el país? Ujú. Uno entra a las clases de filosofía, salones para 60 personas, y se inscriben 4, 5 y cosas no, por el estilo. Pero bueno, ujú. Estamos bien acostumbrados a eso, a ver los salones de estas cosas vacíos y ciertos salones, pues bueno, repletos. Ujú. Bueno, esta necesidad se ha vuelto más visible en los últimos años y ha engendrado entre los técnicos de la pedagogía una provechosa fructificación de sistemas y planes. Es la corriente dentro de la nueva educación que podríamos llamar metodológica. Sin preocuparse mucho de doctrinas y filosofías, encara el problema con criterios de técnicos, mediante qué innovaciones de didáctica es posible dar la enseñanza primaria al máximo de rendimiento. No sé si están completamente ajenos o sin preocuparse de doctrinas y de filosofías. Según yo, tal cosa no es posible. En algún sentido, todos
seguimos cierto adoctrinamiento o cierto modo de pensar, aunque no sea de manera consciente o de manera en la que si alguien nos pregunta pudiéramos dar razón de ello. Pero por supuesto que hay principios que están guiando nuestras acciones. Y en lo personal esto es algo que me llama mucho la atención de los que hacen, por ejemplo, evaluación curricular o que proponen nuevos diseños curriculares. Esos son los metodológicos. Por ejemplo, ¿quién es alguien que según Ponce estaría en la corriente metodológica? Alguien que dice, bueno, vamos a utilizar, tráete la taxonomía de Bloom, después vamos a hacer cartas descriptivas, se preocupan mucho por los tiempos. Ok, primera sesión, 20 minutos para la presentación de maestro y de los niños, ¿no? Después 30 minutos, actividad de aprendizaje, y los últimos 10 minutos, una actividad para despedirnos. Muy bien, material. ¿Qué material vamos a necesitar, no? 10 lápices de colores, 3 plastilinas, Bibliografía. Pues no, porque va a ser actividad. Sesión 2, y así se va, ¿no? Objetivo de la sesión, material, tiempo, la actividad, cuánto tiempo para cada actividad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué modelo vamos a utilizar, no? Si el norteamericano, uno mexicano, o ahora esto que dan en el posgrado en pedagogía con Alicia de Alba, que es el currículum latinoamericano y cosas por el estilo. Todo eso está muy bien. Pero si alguien solo hace eso, si cree que la educación solo es eso, fíjense, Ponce le acaba de decir, ese es un técnico de la educación, que estaría inserto o inserta en la corriente metodológica, estrictamente didáctica, ¿no? ¿Qué presentaciones vamos a hacer? ¿De qué tipo? ¿Quién primero? Tú, luego ella, luego... No, yo la introducción y cosas por el estilo. Está muy bien, porque es una parte, por supuesto que es parte y es esencial de la educación, pero solo es una. Normalmente se llevan mal con las clases de filosofía, de historia, sociología y todas estas cosas, ¿no? Y entonces esos otros formarían la corriente doctrinaria. ¿Qué les interesa? Vamos a leerlo. Pero al lado de esa corriente silenciosa y reposada, es que hasta me los puedo imaginar, silenciosa y reposada, surgió desde finales del siglo pasado y se ha acentuado hace muy poco otra corriente bullanguera que lanza mensajes y decálogos, sin desconocer ni mucho menos la urgencia de una reforma en la didáctica, es decir, en la técnica de la enseñanza. Afirma que lo más esencial del problema no radica ahí, o sea, en la didáctica. ¿Qué unidad de conocimiento vamos a usar para el próximo año una clase, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las unidades didácticas? Curso, taller, laboratorio y seminario. Muy bien, seminario, ¿de qué tipo? De investigación, de tesis o monográfico. Todo esto que acabo de decir son unidades didácticas. Entonces, en función del contenido, tengo que ver cuál de las unidades didácticas es la más idónea para llevarlo a cabo. Si yo me quedo en esa chamba de la educación, por ejemplo, en la elección de la unidad didáctica para transmitir un contenido, estoy haciendo corriente metodológica. Ahora, la corriente doctrinaria dice que eso no es el problema más importante. Por eso dice, educar no es para la corriente doctrinaria retocar este método o corregir aquel horario. No, ¿sabes qué? Matemáticas no puede ser la última clase. Tiene que ser la primera. Vienen más despiertos, vienen desayunados. No sé si uno está despierto a las 7 de la mañana en la escuela, pero cosas por el estilo, ¿no? Eso no es lo importante. Entonces, la corriente que dice que eso no es lo importante es la doctrinaria. Dice aquí es de orientación filosófica mucho más que práctica. Es de esas dos la más inflada. Tómala. Ajá, la más inflada, la más presuntuosa, la más solemne. Mira a la otra por encima del hombro
y gusta germanizar en el lenguaje con un tono cada vez más doctoral. Germanizar en el lenguaje es por... ¿Escuchan cómo hablan los alemanes? O nosotros creemos que así hablan, como autoritario y como dando órdenes, como teniendo la neta, pues, del planeta. Así hablan los de la corriente doctrinaria. Los espíritus simples la contemplan pasmados. Oh, cuánto sabe. Y aunque algunos sospechan, con ese buen sentido que es la defensa de las almas honradas, que hay en todo ello, pues trampa, no dejan por eso de escucharla con el respeto que inspira la pedantería esotérica, reservada y distante. Vienen a mi mente muchos recuerdos. Uno de los profesores que yo más quiero de la facultad, del Colegio de Filosofía, sería de la corriente doctrinaria completamente. Inspira un respeto tremendo. El profesor cuántas cosas sabe, uno dice en qué momento estudió tanto este señor, pero todo eso que sabe sí genera distancia. Nunca lo vi y tomé 2 años seguiditos con él. Nunca vi que terminara la clase y alguien se fuera con él, o que alguien se acercara a aclarar una duda. Normalmente todos nos íbamos con las dudas por la distancia ¿cómo decir?, que despierta los maestros que están en la corriente doctrinaria. ¿Por qué es importante la corriente doctrinaria? Por estos estudiantes que quedamos pasmados frente a alguien que sabe mucho. Pero que ese saber mucho genera distancia. Precisamente porque no podemos hacer comunidad. Sigue siendo una actitud burguesa esa. Tú hazte para allá porque no sabes tanto. Bueno, ¿qué opinan de las dos corrientes? ¿Existen hasta el día de hoy? ¿En qué se han modificado? ¿Las pueden ver en la facultad, en nuestro colegio o no? ¿O se pueden ver más en otro nivel educativo? Háganse preguntas y compártanlas. Seguro hay mucho que reflexionar. ¿Quién primero? ¿Están de acuerdo con Ponce? Vivian ya no vi. Con la metodológica, ok. Es que todo lo que decía de las presentaciones y los objetivos, yo dije, ay, chin, creo soy. Y yo, oh. Sí, pues no pasa nada. Yo la verdad es que en la licenciatura, te lo voy a confesar, Vivian, estaba bien, bien, bien clavado con la doctrinaria. Ajá, era de la doctrinaria. Pero después me di cuenta pero a mí quien me despertó más bien fue Kant. Porque Kant él tiene un texto chiquitito que se llama Si es verdad en teoría y mentira en la práctica, si no mal recuerdo, es un texto pequeñito. Pero entonces ahí se hace una preguntita a Kant y dice, bueno, entonces, ¿podemos hacer teoría sin práctica? Y la profesora Guadalupe García Casanova en la licenciatura nos decía, yo estaba en 7º semestre, en el 319, y nos decía, Lupita, es que lo que está diciendo Kant aquí es si podemos ser pedagogos, o sea, si somos, ¿qué tipo de pedagogos somos? ¿Teóricos o pedagogos prácticos? O Ponce diría metodológicos o doctrinarios. Y rápido, ¿no? Pues unos así bien sinceros como ahora viven diciendo, pues yo la verdad soy práctico, ¿no? Y yo decía, no, pues es que yo soy más bien teórico, ya lo sabía. Y así, ¿no? O una compañía diría que ella es metodológica y yo diría que soy doctrinario.
Y entonces decías que Kant está diciendo que el verdadero pedagogo es teórico práctico. Ujú. Aníbal Ponce no va para allá, porque él está criticando a ambos. Y no sugiere, no piensa a un educador que reúna a las dos. ¿Ustedes qué opinan sobre esto? O sea, por supuesto que uno tiene más inclinación hacia una de las dos, ¿eh? La verdad. A mí si me ponen tecnología educativa, ya fui, estoy frito. Sí, lo reconozco. Estoy muy frito ahí, son cosas que no. Ujú. Entonces me pongo a revisar otras cosas como esto de legislación educativa, política educativa, pero ¿para qué me engaño ahorita que estoy hablando en voz alta? Creo que lo sigo llevando a lo doctrinario. Sí. Oye, tienes razón, Vivi, así se siente raro. Ajá. Pero a ver, ¿ustedes qué opinan? Ya se volvió un círculo de psicoanálisis esto. No importa, está muy bien. Ajá, no, pero es que es Ponce, ¿no? O sea, está bien chido porque Ponce nos está dando ahí en nuestra subjetividad, en nuestra paideia, diría Renato. Ay, pues es que sí, o sea, sí está feo porque justamente es eso, ¿no? Y luego ya cuando te das cuenta, bueno, es algo que a mí también me pasaba en la carrera, que sentía que no era naturalmente dispuesta para hacer, Eso estuvo muy bien. que Sí, no sí. era naturalmente dispuesta para ser alguien práctica o metodológica, porque como que no se me da mucho, pero, o sea, cuando tomé algunas clases en el colegio de filosofía, dije, no, o sea, creo que tampoco soy de aquí, o sea, de lo doctrinario, porque era mucho, o sea, demasiado y como que justamente es eso, ¿no? Que, o sea, puede ver mucho en el colegio, en las bromas que hay hacia el colegio de pedagogía de parte de otros colegios, que son muy, pues, doctrinarios, ¿no? O sea, que son muy teóricos y ven como mal que se simplifique el conocimiento. Entonces, cuando estaba en filosofía, si intentabas hacer algo, digamos que para simplificar algunas ideas, era como muy mal visto, ¿no? Y entonces tú te sentías como ya ni siquiera sabes de dónde eres, si de acá o de allá. Y allá es cuando empiezan como problemas muy, muy, no sé, como ya existenciales, ¿no? Sí. Cuando yo iba en la licenciatura, les platico rápido, había una maestra que de ahí se empezó la pedagogía, bueno, el colegio específicamente, porque ella sí les pedía así material, ¿no? A los que tomaban clase con ella. O sea, sí tijeras y van a traer papel maché y resistol y cosas por el estilo. No me acuerdo cómo se llamaba esa materia porque fue el plan 66. Ahorita está el plan que es 2010, ¿no? Y ya está entrando el nuevo. Y entonces me decían mis cuates, ¿qué, güey? Eres de pedagogía y ¿dónde están tus tijeras? Y ¿dónde está el resistol? Y cosas por el estilo. Este, es interesante, ¿eh? O sea, entre bromas y veras, o sea, ¿qué hace la pedagogía? Asumen que es completamente práctica o metodológica. O sea, hasta la didáctica, que es práctica, se vuelve metodológica. No sé. Bueno, pues sin duda es interesante y qué bueno. A mí me gusta más que lo terminemos llevando a nosotros, ¿no? A nuestra práctica. ¿Dónde estamos? Teoría, práctica, metodología doctrinaria. Qué miedo. A mí me causa mucho miedo porque no me gustaría que, que por ser doctrinario, me aleje o haga distancia de los estudiantes. Porque parece que esa es la consecuencia que dice Ponce.
Ujú. Pero bueno, hay que pensarlo. Ajá. ¿Alguien más que diga yo quiero cerrar la clase? ¿No? Bueno, no pasa nada. Entonces nos vemos el lunes en la facultad para hablar de Enrique Dussel. Es un texto pequeñito. La verdad es que desde ahorita les digo, no creo que pasemos de las primeras 3 o 4 páginas. Si se pueden leer todo el capítulo, está muy bien, que de todos modos son como 9 páginas o 10 páginas. Cuando son clases así de viernes para lunes, les dejamos lecturas pequeñas. Pero la verdad es que está difícil, ¿eh? Está difícil el textito de Dussel, porque habla de psicoanálisis y después de tragedia griega y después de Pedro Páramo y cosas así. Entonces eso lo hace cansado. Pero lo que sí les voy a pedir es que es muy importante, es que aparte de leer esas paginitas, vean como una actividad obligatoria, sí o sí, para el lunes, ver una película que se llama La Noche de los Lápices. Porque nosotros vamos a llevar la discusión, ya que entendamos el argumento de Dussel, es difícil llegar al argumento, pero ya que lleguemos, todo se va a aclarar. Y entonces me gustaría que lo lleváramos a un tema muy, muy interesante, muy fuerte, que es en general los movimientos estudiantiles en América Latina y en particular la desaparición forzada de estudiantes. Ujú. Entonces, primero hablaremos de Dussel, llegamos al argumento, que está en las primeras 3 o 4 páginas, y ya que lleguemos al argumento, lo que me interesa es cómo podamos pensar en conjunto esto del movimiento estudiantiles en América Latina y la desaparición forzada de estudiantes, algo que es nuestra realidad. Ajá. Les voy a mandar el link de la película, está en YouTube. Ha pasado en semestres pasados, valga la cacofonía, que la ven con sus hermanitos o así. Yo sinceramente no creo que sea una película para ver con niños, para nada. O sea, incluso si sus padres o ustedes son sensibles, véanla de día y no antes de irse a dormir, porque no van a poder dormir. Es una película densa, fuerte. Trata el tema de la desaparición de estudiantes, no es cualquier tema, es una cosa seria. Entonces, tómense su tiempo, vean, prepárense y se leen esas paginitas de Dussel. Y por favor, para que funcione la clase del lunes, dense un tiempo para ver la película. Debe durar 1 hora y media, es una película argentina. Sí, entonces, eso tenemos para el lunes. Esas paginitas de Dussel es muy poco, pero por favor sí vean la película para que la clase funcione. ¿Ok? Bueno, pues excelente fin de semana. Muchas gracias, Lore. Que estén muy bien. Hasta luego. Nada, adiós. Bye. Bye, bye. Bye.